cuando César puso esta cosa de visionario en la invitación, lo que le dije es, oye, y además, ¿quién más viene? Este, pero bueno, César, yo he aprendido a través de los años, conozco a César, que en algunas ocasiones hay que sacar la raíz cuadrada a lo que dice. Bueno, me da mucho gusto ver a tantos amigos conocidos entre ustedes y tener una pequeña reflexión sobre dónde estamos, qué está pasando y escuchar sus comentarios y sus preguntas y aprender un poco entre todos nosotros. Lo primero que les diría yo es un poco sobre COVID. Antes de nada, el COVID pues tuvo un costo sigue teniendo un costo muy importante para México, para todos. En términos económicos, pues fue un golpe muy severo. En términos sanitarios, no se diga, en términos de sufrimiento personal, familiar, de muchas personas también. En el ámbito económico tuvo un triple golpe a la economía mexicana, un golpe de oferta, porque al confinarnos producimos menos, un golpe de demanda, porque inhibe la inversión, inhibe el consumo, y después un golpe de reestructuración, porque hay empresas, familias, segmentos de la sociedad, regiones que quedan dañados y cuyos activos y pasivos se ven afectados en su valor. Entonces, digamos, este triple golpe pues es significativo, deja secuelas de largo plazo y empezamos, digamos, de una base relativamente baja por la caída tan importante que tuvimos en 2021. Fue un error haber confinado la manufactura en abril y mayo. Fue un error porque no disminuyó el contagio significativamente. En México, a pesar de ese confinamiento tan estricto, tuvimos una expansión del virus muy alta. En América del Sur, donde han tenido restricciones todavía más estrictas, de cerrar la economía completamente, en Argentina, en Perú, han tenido también incidencias tan o más graves que la que hemos tenido en México. Entonces, cerrar no es una buena idea. Lo que sí es una buena idea es tener protocolos de transporte y de atención a las personas en los centros de trabajo, en los centros comerciales, etcétera. El contagio más importante se da en el ámbito familiar y en el ámbito social y no en el ámbito productivo. En el ámbito productivo, de hecho, se minimiza el contagio porque hay protocolos de actuación. Entonces, bueno, lo primero es en la parte política. Tuvimos una elección muy importante por su volumen, por la definición del rumbo del país y por la participación. Como en otras ocasiones, aunque el presidente diga que es la primera vez, el gran éxito del sistema electoral mexicano es el día de la elección, donde lo organizan ciudadanos, lo cuentan ciudadanos y votan ciudadanos, y milagrosamente es un día donde hay poca política y poca politiquería y mucha más ciudadanía. Esto creo que nos da la clave de, si queremos mejorar el sistema, lo que necesitamos es hacerlo más ciudadano y no menos. Por eso yo soy un firme creyente desde hace mucho tiempo de dos cosas. Una, hay que hacer obligatorio el voto. A mayor voto, mucho menor probabilidad de compra de voto, porque no le alcanza a los políticos cuando todo el mundo vota. O sea, la compra del voto es útil cuando hay poca votación y entonces 1 o 2% cuenta mucho. Cuando vota mucha gente es muy difícil comprarlos. Y la segunda cosa que creo que es muy importante es la segunda vuelta, porque la segunda vuelta le da la oportunidad al ciudadano de decidir las elecciones que son complicadas y que tienen márgenes relativamente limitados. En esta elección hubo tres, digamos, ámbitos de acción. El primero de ellos son los gobernadores, 15. De esos 15, al principio se pensaba que ganaría Morena 12 o 13, acabó ganando 11. Las últimas encuestas decían que iba a quedar empatado, 7-8 o 8-7. Yo pensé más o menos en las últimas semanas que el resultado iba a ser más pendular, que si había un movimiento anti-López Obrador o anti-Morena suficientemente fuerte, podía quedar 5-10 o 9 o 6-9, pero que si no lo había, podía quedar 4-11 o 5-10.
Y eso fue lo que resultó. Yo creo que el hecho de que no haya habido de que el resultado a favor de Morena haya sido 11-4, implica que no hubo en todo el país un movimiento anti-Morena con la suficiente fuerza para que se pudiera haber revertido la elección en Sonora, en Zacatecas, en Tlaxcala, eh, que no se haya perdido Baja California Sur por parte del PAN, y que, por ejemplo, no haya perdido Cabeza de Vaca la mayoría de la legislatura en el estado de Tamaulipas. Toda esa es evidencia de que el movimiento antimorena no fue suficientemente generalizado. Entonces, digamos, esa será la primera reflexión. En el segundo ámbito, que es el ámbito de la Cámara de Diputados, bueno, aquí les enseño los resultados publicados ya el día de ayer en la noche por el INE. Morena se llevaría 199 diputados, el Verde 42 y PT 38. Esto le da a Morena y sus aliados mayoría simple, pero no mayoría calificada. De los tres posibles resultados, los más inestables en el corto plazo, los que producían más inestabilidad en el corto plazo, eran mayoría calificada, porque ese era un mandato para profundizar la 4T, o perder la minoría simple, porque eso hubiera radicalizado al presidente de una manera muy importante y hubiera hecho que el presidente denostara al proceso electoral y a la autoridad electoral. Al quedar en medio, que era el escenario más probable, entre 51 y 67% de la Cámara de Diputados, va a quedar más o menos en 57%. El resultado es más estable y más propicio para tener menos inestabilidad en el corto plazo. Por eso los mercados han reaccionado de una manera relativamente positiva. Es muy interesante ver aquí en esta gráfica que el Partido Verde obtuvo 42 diputados, mientras que el Movimiento Ciudadano obtuvo 23, a pesar de que el Movimiento Ciudadano obtuvo 7% del voto y el Partido Verde obtuvo solamente el 5% del voto. O sea, aquí uno se puede preguntar, ¿y cómo es posible que el partido que ganó más votos tenga menos diputados? Bueno, la razón es que el triunfo del Verde no fue solamente un triunfo en las urnas, donde sacó 5%, que no es un mal porcentaje para un partido chico, pero los 42 los obtuvo en la mesa de negociación con Morena. O sea, es en el reparto de los distritos y el reparto de los pluris que el Verde organizó con Morena. Allí fue donde ganó más del doble de los diputados que le hubieran tocado si hubiera competido solo. Otra manera de decirlo es, Morena sobrepagó. Morena pasó de 253 diputados en la legislatura previa a 199, o sea, perdió 54, pero de esos 54, más o menos 30 se los regaló al Verde. Entonces, realmente la pérdida de Morena fue un poco menor en el sentido de que fue una transferencia de voluntad popular de Morena hacia el Partido Verde. Este triunfo le permite al presidente controlar el presupuesto, o sea, no tiene que negociar el presupuesto más que con el Verde y el PT. Hay toda una teoría de que el Verde va a extraerle concesiones a Morena y que la va a jugar por la libre, etcétera. En algunas ocasiones quizá eso sea cierto, pero yo no creo que el Verde vaya a ser desleal al presidente, porque el Partido Verde se ha convertido en un partido chapaneco, tabasqueño, con una enorme influencia de Manuel Velasco, y la relación entre el presidente del Verde, Manuel Velasco, y la familia López Obrador no es de meses ni de años, sino de décadas. O sea, el abuelo de Manuel Velasco era muy amigo de la familia Andrés Manuel López Obrador hace 60 años. Entonces, no, es parte del mismo grupo político del sur de México que tiene tanta gente ahora gobernándonos. Son parte de ese grupo. Ese grupo
no va a ser desleal al presidente de la República, porque aquí la lealtad es con el presidente, no es con Morena. Entonces, a lo mejor en algunos temas hay alguna desviación. Podría haber una desviación post nombramiento del candidato a la presidencia en 2023, al finales de 23, pero antes yo lo veo un poco difícil. Si el presidente quiere modificar la Constitución, pues necesitará apelar a otros partidos, puede ser Movimiento Ciudadano, pero no es suficiente, o tiene que apelar a el PAN o al PRI. Y PRI, Movimiento Ciudadano, sí le alcanzaría. Pero ahí la pregunta que tendríamos que hacer, no sé si para qué querría el presidente modificar la Constitución. Este presidente tiene 25 prioridades, son las mismas que al principio del sexenio. En el ámbito energético, mi intuición es que no va a querer cambiar la Constitución, sino que va a tratar de vivir con las leyes como están, que están en litigio, además todas, y tratar de fortalecer a Pemex y a CFE sin cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución tiene un costo muy alto porque implica violaciones a los tratados de libre comercio que tiene México, particularmente con Estados Unidos y en el TPP y también con la Unión Europea. Y lo que le importa realmente al presidente es la renegociación de ciertas cláusulas de contratos que tiene en el sector energético, y si eso lo puede resolver sin cambiar la Constitución, creo que así va a ser. El hecho de que no tenga tampoco mayoría calificada hace más posible que la Suprema Corte dicte sentencias que no impliquen que se pueda cambiar la Constitución solamente reformando leyes federales. Entonces, digamos, este es el segundo ámbito en el Congreso. El tercer ámbito es en el ámbito municipal. Y en el ámbito municipal, lo que es muy interesante es que hubo un retroceso muy importante en los centros urbanos relativamente grandes y con una relativa presencia de las clases medias. Si ustedes ven, por ejemplo, los de la Ciudad de México, aquí pueden notar que donde perdió Morena, tienes relativa alta participación ciudadana. En Azcapotzalco, que tenía un alcalde morenista bastante moderno y supuestamente bueno, Vidal Llerenas, perdió. La participación fue 54. Coyoacán es muy importante, porque Coyoacán es la izquierda intelectual de la Ciudad de México, la que tiene libros, es la UNAM y todas las colonias que rodean a la UNAM en México, y hubo un voto con 58%, que es muy alto, y perdieron figurones de Morena como Pablo Gómez y como Ramírez Cuellar, que son personas que tienen alta identificación, y perdieron con Gabriel Cuadri, que también tiene una cierta identificación ideológica, o sea, no, que había sido muy antimorena. Entonces, es muy significativo que en Coyoacán hayan perdido a cierta izquierda. Benito Juárez es natural que pierda, 64%. Cuauhtémoc no es natural que pierda, pero perdió Dolores Padierna. Magdalena Contreras perdieron con un amplio margen, con 56%. Miguel Hidalgo, 61%. Álvaro Obregón, 54%. Coajimalpa hubo reelección, ahí perdieron con 64%. Y Tlalpan también perdieron, a pesar de que de allí es Claudia Sheinbaum. Y una de las razones por las que perdieron en Tlalpan es que ahí están todos los hospitales. O sea, la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México están en Tlalpan. Ahí viven los doctores, ahí viven las enfermeras, ahí viven los camilleros y la gente que trabaja en los hospitales. Y este es un voto en contra de la forma en la que el sector salud ha sido manejado en este gobierno. Las que ganó el Morena, que son el resto, la participación es más baja, ¿no? Iztapalapa 45, Tláhuac 44. Si en Tláhuac la gente, que es donde se cayó el metro, hubiera salido a votar, Morena probablemente hubiera perdido. Perdió también el poniente de la Ciudad de México en los estados del oriente del Estado de México, en los municipios Tlalnepantla, Cuautitlán, Naucalpan y Huixquilucan, y en casi todos ellos, excepto Naucalpan, con participación también relativamente alta. Entonces, digamos, las clases sociales medias altas,
que fueron muy politizadas por el propio presidente López Obrador, decidieron votar en contra de la Cuarta Transformación. Si lo vemos para el resto del país, para otras ciudades relativamente grandes, Morena ganó solamente en 4, en Juárez, pero con baja participación ciudadana, 38%, y las ciudades fronterizas tienen una característica importante. Las ciudades fronterizas son ciudades que se han beneficiado de la 4T porque les bajó el IVA radicalmente y porque les aumentó el salario mínimo de una manera muy importante. Y hubo baja participación ciudadana. Chilpancingo, que es territorio de Morena. Puerto Vallarta, que eso espero que esté bien, César, pero parece que hubo baja participación ciudadana relativa, con 46%. Y lo que les comentaba yo, Ciudad Victoria. Tijuana también, que no está iluminado, también ganó Morena, pero también con una muy baja participación ciudadana del 38%. Entonces, en las ciudades grandes, donde subió la participación ciudadana y participaron las clases medias, Morena no ganó. López Obrador ha dicho que esto se debe a que ahí viven las personas que sí leen. Y leen los periódicos, y leen la prensa extranjera, y la prensa extranjera es muy crítica. Yo creo que ese es un comentario muy pobre por parte del presidente, porque obviamente minimiza al resto del país como si no leyera, pero que además tiene una interpretación un poco distinta. Las ciudades bien informadas son ciudades que están expuestas a la mañanera. Los que no están expuestos a la mañanera, ahí no perdió Morena. Entonces, a lo mejor la conclusión es un poco distinta. Es la exposición a la mañanera la que genera la cobertura negativa, y es la exposición a la mañanera la que provoca una reacción en contra de la gente que sí lee. Y entonces uno diría, bueno, el presidente a lo mejor va a moderar su lenguaje para evitar que esa sobreexposición le lleve a perder espacio. Bueno, la respuesta ya nos la dio el propio presidente al dar la explicación de que la razón por la que la gente votó en contra es porque los medios están, digamos, haciendo cobertura negativa de su presidencia. Aquí tenemos la participación por estado, no voy a detener en ella. Bueno, ahora en la parte económica, déjenme decirles rápidamente, les voy a decir dos cosas. Uno, partimos de una base muy baja por la crisis de 2020 y la recesión de 2019. Recesión que fue autoinfligida en 2019, la 2020 pues es mucho COVID, pero la economía va a tener una recuperación muy importante y vamos a tener crecimiento superior a lo que piensan la mayoría de los analistas y lo que dice la mayoría de la comentocracia. El segundo trimestre va a ser muy fuerte, vamos a crecer 25%. El tercer trimestre va a ser también muy fuerte, porque en el tercer trimestre vamos a ver la recuperación de los servicios, turismo, aviación, restaurantes, hotelería, servicios profesionales, servicios educativos, servicios de salud, porque la gente va a regresar al doctor, y un gran etcétera, salones de belleza, estéticas. Entonces, el rebote de servicios, que es lo que tiene al consumo abajo, va a implicar una tasa de crecimiento, porque los servicios pesan mucho en el PIB, muy importante también en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre vamos a tener un crecimiento superior al 3.5%, y entonces vamos a tener 3 trimestres seguidos de un crecimiento muy alto, y los números del PIB del cuarto trimestre van a ser anunciados justo antes de la revocación del mandato en marzo de 2022. Entonces el presidente va a llegar a la revocación del mandato con noticias económicas bastante positivas, por tres trimestres muy positivos de crecimiento en la economía mexicana. La pregunta es si esos 3 trimestres de crecimiento pueden convertirse de un rebote o una recuperación a un crecimiento sostenido a velocidad de crucero. Para que eso suceda, se requieren 2 cosas. Uno, aprovechar el viento de cola que impulsa la economía mexicana, y son 3, y saber enfrentar los riesgos que tiene la economía mexicana, que también son 3 para los próximos años.
Entonces, ¿cuál es el viento de cola? El viento de cola es clarísimo. Uno, la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Dos, la diversificación del riesgo chino. Las empresas quieren invertir menos en China. Y tres, las ganancias que tuvimos en productividad y creación de valor agregado hasta 2018. O sea, cuando la gente dice, si vamos a regresar a crecer como crecíamos algo al 2.5, no vale la pena. Pero ese no es el punto. La economía mexicana sin el sector energético estaba creciendo al 3.5 y algunos sectores creciendo mucho más rápido. Entonces hay tres razones estructurales que te pueden llevar a un impulso económico muy significativo. Pero también tenemos tres aspectos potencialmente negativos, que son la posibilidad de que haya inflación, la reacción que tenga la Reserva Federal a un incremento en la inflación y, por lo tanto, la reacción que haya el tipo de cambio y cómo reacciona la economía mexicana. Ese es el primer factor donde hay un cierto riesgo. El segundo riesgo, que no tengamos en México un ambiente propicio a la inversión para que la inversión se recupere no solamente porque viene de niveles muy bajos, sino que dé un salto cualitativo que promueva el desarrollo, y también les hablaré un poquito de qué se requiere para que eso se dé. Y tres, que tengamos una situación estable de finanzas públicas. Entonces, digamos, esos son los tres riesgos que tenemos, pero esos son también las otras tres fuerzas positivas detrás de una posible recuperación de la economía mexicana. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, y voy a abundar sobre esos 6 puntos, aquí está en esta gráfica el comportamiento del PIB en México. En la línea azul fuerte es la tasa de crecimiento de las exportaciones. Venían positivas en 18, se volvieron negativas a finales de 19 y luego muy negativas con COVID, pero ya se recuperaron al 100%. Ya estamos en exportaciones al nivel pre-COVID. No estamos todavía al nivel pre-19, pero ya estamos a nivel pre-COVID. La inversión venía muy negativa desde 18 y 19, ¿no? O sea, aquí tuvimos una caída muy fuerte con la cancelación del aeropuerto y la cancelación de la cervecería y la retórica antiempresarial, etcétera. Una caída muy fuerte con el confinamiento y una recuperación todavía tibia, pero recuperación. Y el consumo, que es la azul, una caída muy importante por COVID y una recuperación. ¿Por qué no se ha recuperado el consumo al 100%? Porque ya se recuperó el consumo de bienes, pero no se ha recuperado el consumo de servicios. Y el consumo de servicios se va a recuperar en el tercer trimestre, y por eso el tercer trimestre puede ser tan importante. Ahora, esta gráfica se les voy a enseñar, la misma, pero ahora para Estados Unidos. Son los mismos colores. Para Estados Unidos tienes un comportamiento similar. Se te caen tus exportaciones y no se recuperan plenamente. ¿Por qué no se recuperan plenamente las exportaciones de Estados Unidos? Porque los socios comerciales de Estados Unidos se están recuperando menos que Estados Unidos, incluido México, Canadá, y además se está exportando menos a China, ¿no? Y a Europa. El consumo se desploma en Estados Unidos, pero se recupera mucho más rápido que en México, porque hay programas de apoyo muy importantes del gobierno americano. Esta recuperación del consumo para México implica mayores exportaciones y mayores remesas. Pero fíjense lo más interesante, la inversión privada, que es la línea morada, tiene una caída muy fuerte, venía cayéndose desde 19, tiene una caída muy fuerte, pero tiene ahora una recuperación muy significativa. Es decir, la economía de Estados Unidos está recuperando por los programas contracíclicos que te llevan a impulsar el consumo doméstico y por la recuperación de la inversión privada en capacidad productiva. Esta recuperación de la inversión implica inversión en Estados Unidos, pero también inversión en México. Entonces, el consumo gringo nos ayuda porque exportamos más, y la inversión en Estados Unidos nos ayuda porque eso implica inversión en México para la coproducción, y eso nos ayuda a expandir nuestra capacidad productiva. Por eso en México ya se observa un incremento importante en los últimos 4 o 5 meses de la importación de maquinaria y equipo y de la inversión en maquinaria y equipo, sobre todo en el norte del país,
como también se observa un incremento importante en el empleo, en Tijuana, en Juárez, en Reynosa, en Monterrey, en Saltillo, etcétera. O sea, la zona, y en algunos lugares del Bajío, la zona, digamos, muy industrializada de manufactura. Y también se observa un crecimiento importante del empleo y el pleno empleo de los parques industriales que tienen tasas de desocupación menores al 3% en todo el norte del país. En el Bajío un poco menos, un poco más desocupación, y en el sur, digamos, en el Valle de México, Toluca, Puebla, con una desocupación un poquito mayor, pero no mal, porque la manufactura ya se recuperó al 100%. Bueno, primero voy a hablar del riesgo de la inflación y luego voy a hablar de las oportunidades en términos de cómo el no crear un ambiente positivo de la inversión tiene un costo muy importante para el país. La inflación, estamos ahorita en 5.9, salió el número hoy. La alimentos ha sido alta desde todo el COVID y bajó un poco, pero sigue alta, sigue en 5.6%. O sea, porque ya tiene una base más alta de alimentos, ¿no? Entonces, hay un problema en alimentos porque ha habido un cambio en la composición de la demanda y los precios de los commodities están muy influidos por el exceso de liquidez de la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso impulsa el precio de los granos, impulsa el precio de la carne, y además hay algunos cuellos de botella para la producción, sequía en América del Sur, etcétera. Entonces, los precios de los alimentos relativamente altos. Y había deflación energética en 2020, pero una inflación importante energética a finales de 2020 y todos los primeros meses de 2021, con tasas importantes de crecimiento. Ahora, esta es la gráfica de México. La de Estados Unidos es muy similar, a otro nivel porque tienen inflación más baja. Nosotros estábamos al 6, ellos están al 4%. ¿De dónde sale el 4% de Estados Unidos? Bueno, uno sale de que ha habido una inflación acumulada de alimentos y hay un repunte muy importante de energéticos, ¿no? Que están creciendo al 25%. Y aquí otra vez es por la excesiva liquidez que presiona los mercados bursátiles, incluidos el mercado de Chicago, así como problemas para la producción, excesos de demanda, etcétera, que hace que impulses el precio de los commodities, tanto de alimentos como de energía, de una manera muy importante. Los commodities de alimentos traen tasas de crecimiento en 2021, para los primeros 4 meses, de 25%. Granos, cobre, petróleo, pero aquí se ve muy claramente la gasolina. Ese 25% es mucha gasolina. Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente. Lo que dice Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos, es: estas tasas de inflación son transitorias y este 4% va a regresar a 2%. Y en México, la tasa del 6 va a regresar a 4 o a menos de 4. Entonces, bueno, vamos a ver si eso es cierto. Y hay dos momentos para ver si la inflación va a ser un problema o no. El primer momento va a ser la reunión de los banqueros centrales del mundo en Jackson Hole, en Wyoming, en el mes de agosto. Es una reunión anual. Allí se va a discutir si la inflación que estamos viendo en el verano se sigue sosteniendo o ya empieza a converger hacia más para abajo. Y el segundo momento va a ser en el mes de octubre, cuando empiece el cuarto trimestre. Si para el cuarto trimestre la tasa de inflación no ha bajado, y en Estados Unidos sigue en 3 y no se acerca a 2, y en México sigue arriba de 4 y no se acerca a 4, los mercados van a concluir que la inflación no es transitoria, van a subir las tasas de interés, va a subir la tasa de interés del bono de 10 años y se va a devaluar el peso mexicano. Entonces, lo que tiene que hacer México es estar listo para la coyuntura de una posible corrección en las tasas de interés que reaccionen a una corrección en la tasa de inflación. Entonces, la variable más importante a la que hay que seguirle el paso cada 15 días en términos de los riesgos que enfrenta la economía mexicana es precisamente la tasa de inflación, seguida de la tasa de interés y el tipo de cambio como reacción a la tasa de interés. Por eso, cuando salgan noticias de que la economía americana está relativamente fuerte,
se va a devaluar el peso mexicano, aunque uno pudiera pensar que debería ser al revés, ¿no? La economía americana fuerte es buena noticia para México, sí, pero es mala noticia para la inflación y por lo tanto mala noticia para los mercados financieros y por lo tanto mala noticia para el peso mexicano. Ahora, lo que es importante es aguantar el primer ramalazo, porque si aguantamos bien el primer ramalazo, en 2022 nos va a ir mejor, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, y esta es una predicción que yo les hago, si la inflación resulta más permanente que temporal, la Reserva Federal no va a poder hacer incrementos muy altos de la tasa de interés, porque tiene un enorme costo político para Estados Unidos incrementar la tasa cuando tiene un déficit tan alto y cuando tiene deuda sobre el PIB de más del 100%. La última vez que eso sucedió fue en la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos aceptó tasas de inflación cercanas al 15%. Y la Reserva Federal no incrementó la tasa de interés. No estamos en guerra, pero sí estamos en COVID y creo que eso va a suceder. Entonces, digamos, esa es la primera fuente de riesgo. La segunda fuente de riesgo está relacionada con no aprovechar las ventajas estructurales de la economía mexicana, que son dos. Una, la fortaleza de la reestructuración industrial de México de los últimos años. Y dos, la diversificación del riesgo chino que favorece sensiblemente a México. ¿Cómo le haces para aprovechar estos dos factores? Bueno, no es muy difícil verlo. Se requieren 5 cosas. Una, logística, por lo tanto, aeropuertos de primer mundo. Categoría 1 en seguridad aérea, porque si tenemos categoría 2 somos país de segunda. Se requiere tecnología, invertir en tecnología, invertir en la calidad de todo lo que hacemos. Se requieren certificaciones de primer mundo para la inocuidad alimentaria, para la seguridad sanitaria de lo que consumimos, para las condiciones ambientales de cómo producimos, para la calidad de los productos y la inversión en marcas, para el tratamiento para la seguridad de los turistas en las playas y a donde vayan, para la seguridad de los turistas física, para la seguridad de los turistas sanitaria y para el desarrollo de los clústeres que podemos tener en México en todas las áreas de alta tecnología, incluido el sector salud. Estados Unidos publicó el día de ayer un reporte de 200 páginas como resultado de la negociación que hizo el presidente Biden con el Congreso de Estados Unidos para financiar investigación y desarrollo con $250 mil millones. Y ahí identifican a los sectores que Estados Unidos considera prioritarios por seguridad nacional y para diversificar la exposición que tienen al riesgo asiático. Y los sectores que ellos identifican son toda la industria de alta tecnología y semiconductores, donde está posicionado, por supuesto, Jalisco, pero también está posicionado el noroeste de México y el noreste de México en muchas áreas. Todo el sector de dispositivos médicos, desde ventiladores hasta bisturís y stents y todo el mecanismo de protección de guantes, máscaras, gogles, todo lo que se utiliza en un quirófano, por supuesto, y el desarrollo de sustancias activas, moléculas y biología molecular. Todo eso ha sido declarado por Estados Unidos como prioritario para el fortalecimiento de las cadenas productivas en Estados Unidos y, dice el documento, con los aliados de Estados Unidos, que México y Canadá deben interpretar en América del Norte. Bueno, nada de eso puede suceder si no tienes los procesos de entrenamiento, de educación, de formación de ingenieros, de certificación sanitaria, de certificación de inocuidad alimentaria, de alianzas estratégicas entre la industria y las universidades para hacer análisis clínico,
para desarrollar las medicinas del futuro, para probar las medicinas del futuro, para producirlas en América del Norte. En Estados Unidos no hay fuerza laboral. O sea, toda esta idea que se tenía de que la economía digital iba a resultar en una destrucción de empleos, pues quizás sea cierto y a lo mejor se da, pero hoy en día, si tú abres una fábrica en Estados Unidos, le están pagando a la gente para que vaya a las entrevistas a las fábricas. Bueno, esta es buenísima noticia para México, porque esto implica, uno, más remesas, y dos, implica que mucha de la inversión que se pensaba la querían hacer en Estados Unidos, la van a acabar haciendo en México. Pero para hacer en México necesitas, uno, logística, dos, necesitas tecnología, que eso es lo que estaba explicando ahorita, y cuando digo tecnología incluye fondear y tener órganos reguladores que aseguren la calidad de primer mundo. Cuando el presidente dice es que le corté a la Agencia de Aviación Civil y a la COFEPRIS y al Senacica y al INPI porque cuestan muy caros, a ver, espérame tantito, ¿cómo cuestan caros? Si todos esos servicios cobran por sus servicios y de hecho le dan recursos netos al Estado. El CNEAM y el TUA le dejan a SST mucho más dinero de lo que cuesta SST. Lo mismo se aplica en Senacica, y lo mismo se aplica en COFEPRIS, y lo mismo se aplica en la Comisión Nacional Bancaria, y lo mismo se aplica en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y en otros. Entonces, no es un pretexto. Se requiere además energía altamente competitiva, porque sin energía competitiva no vamos a poder ser atractivos en la inversión. El principal riesgo energético que corre México en 2023-2024 es que no tengamos suficiente capacidad de energía eléctrica y suficiente capacidad de gas natural. O sea, de ese tamaño es el reto, pero de ese tamaño es también la oportunidad. O sea, esto lo deberíamos de ver nosotros como una oportunidad, no como un problema. Y finalmente, obviamente, el último aspecto es el Estado de Derecho, el cumplimiento con los contratos. Si estas cosas las hiciéramos, y se pueden hacer obviamente en el ámbito federal, pero las regiones del país y los estados y las ciudades cometerían un grave error esperando a ver si estas cosas suceden en el ámbito federal. Y hay que hacerlos en el ámbito regional, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Si el Estado mexicano federal no está dispuesto a invertir en procesos de mejora de la calidad de los alimentos y las medicinas u otra cosa, pues eso lo podemos hacer también quizá otros. Y además existen las certificaciones internacionales. Si COFEPRIS se vuelve ineficiente para la aprobación de dispositivos médicos y de medicinas, bueno, la FDA puede aprobar la medicina y el dispositivo médico. Y lo mismo con Senacica y lo mismo con otros. Y una vez que estés aprobado en Estados Unidos, pues se antoja difícil que ahora en México te digan, ¿sabes qué? Su producto no tiene la suficiente calidad. Entonces, digamos, hay que ponerse las pilas, lo mismo en la parte aeropuertuaria y lo mismo en la parte de gas natural y lo mismo en la parte de energía y en el respeto al derecho, en el Estado de Derecho, porque los estados y los municipios pueden convertirse en defensores de que la inversión en sus localidades sea respetada y no sea sujeta a referendos o consultas que reviertan una inversión. Ahora me van a decir ustedes, oye, pero a ver, Luis, todo esto es una teoría y en la práctica pues, estamos muy lejos de ser competitivos. Pues les voy a enseñar unas gráficas y con eso me callo para las preguntas. Este es el crecimiento en el censo de 2019 del valor agregado de las unidades económicas, estado por estado. Pues, no hay sorpresas, ¿no? Aguascalientes, etcétera, ¿no? Los estados que menos crecen, Jalisco también estaba muy arriba del promedio, junto a Guanajuato, ¿no? Los que no crecieron, que tuvieron tasas de crecimiento negativas, pues son todos estados, Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz, que está casi negativo, pues que dependen de una empresa. No hay premio para adivinar qué empresa es. Todos los demás tienen tasas positivas. Ahora les voy a enseñar lo mismo, pero con sectores en lugar de estados. Aquí tienes tú la tasa de crecimiento, perdón que está en inglés, pero
Hice una presentación en Estados Unidos hace unos días. Aquí tienes la tasa de crecimiento del valor agregado. Esta es la tasa son tasas de crecimiento anual, en pesos constantes. O sea, son tasas de crecimiento asiáticas. La tasa de crecimiento promedio es 6.4. El valor agregado, por cierto, es la suma de la nómina más las utilidades. Entonces, aquí tienes lo que se reparte de la generación de valor. El total es 6.4% promedio. Si quitas tú los dos sectores negativos, que son minería y utilities en México es energía eléctrica, la tasa de crecimiento promedio es 8.9. Y bueno, lo pueden ver ustedes ahí por sectores, ¿no? Ahora se los voy a enseñar con más detalle, lo mismo, pero con más detalle a 3 dígitos. Y pueden ver, por ejemplo, que toda la parte mayorista agropecuaria creciendo a una tasa del 26%. La parte de transporte al 17%, ¿no? Alimentos, bebidas y tabaco al 9%, ¿no? Preparación de alimentos y bebidas 10% anual. Y en cambio, los negativos son la industria química, que depende de la petroquímica, telecomunicaciones, que por razones litigiosas no invirtió esos años, menos 4.2, extracción de petróleo y generación de energía eléctrica negativos. Todo lo demás con tasas altamente positivas. Entonces, cuando la gente dice es que el PIB en México estaba creciendo al 2.5, bueno, sí, pero si tú quitas del crecimiento del PIB estos sectores, la economía mexicana estaba creciendo al 3.5. Jalisco seguramente creciendo a una tasa similar. Ahora, lo de China. ¿Podemos competir con China? Bueno, pues la fuente más importante para saber si podemos y dónde podemos es la penetración que tenemos en el mercado de Estados Unidos. Y en el mercado de Estados Unidos cerramos el año de 2020, perdón, con 13.9%, 13.9% de participación de mercado, que aquí está, es 13.9%, y el primer trimestre tenemos 14.1% de participación de mercado en Estados Unidos. Estas columnas es la participación de México, las primeras. Las segundas columnas es la participación de China, y las terceras columnas es la diferencia entre China y México. Cuando la línea de esto aquí tiene pendiente positiva, quiere decir que México está ganando participación de mercado. Cuando la línea aquí es negativa, quiere decir que China está perdiendo participación de mercado. Y cuando la línea aquí es positiva, quiere decir que México está ganando participación de mercado y quitándoselo a China. Entonces aquí se puede ver que el crecimiento de la participación de México en el mercado de Estados Unidos no es en uno o dos sectores, sino que es en un número importante de sectores, aunque en algunos tengamos una tendencia negativa. En la mayoría tenemos una tendencia positiva. Y varios de estos sectores son sectores que Estados Unidos ha declarado sectores prioritarios para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos. Y bueno, son 2 páginas, no lo vamos a leer ahora, pero César les puede pasar la presentación para que lo vean con más detenimiento. Yo no diría que en todos los sectores, obviamente es falso, pero por lo menos en 2/3 de los sectores hay una tendencia favorable a México, como se puede ver con relativa claridad en esta columna acá y en esta columna acá, ¿no? Muchas de las líneas tienen una tendencia relativamente positiva. Y entonces, la conclusión es la siguiente. Oye, tenemos en México una recuperación relativamente fuerte por el éxito de la vacuna, por la recuperación de la economía de Estados Unidos, por la diversificación del riesgo chino. Todos son vientos de cola que nos empujan a crecer más fuerte. ¿Cómo le hacemos para que esos vientos de cola que nos empujan nos permitan tomar vuelo y que el crecimiento se convierta en velocidad de crucero? Y luego tenemos 3 fuentes de riesgo. Una fuente de riesgo es la inflación. Es una fuente de riesgo importante que hay que darle seguimiento. Y a esa fuente de riesgo se enfrenta con un Banco de México sólido.
y con una política monetaria inteligente y una política fiscal responsable. La segunda fuente de riesgo es la falta de voluntad de volvernos un país atractivo a la inversión y no invertir en las instituciones de primer mundo que nos permita que nos traten como de primer mundo. Bueno, eso hay que convencer al gobierno federal que lo haga bien y en ausencia de eso, invertir las empresas y las regiones y los estados en complementar los esfuerzos del gobierno federal. Y la tercera fuente de riesgo son las finanzas públicas. En las finanzas públicas, lo importante ahí obviamente es que México tiene una ventaja porque las finanzas públicas del resto del mundo están peor que las nuestras, pero tenemos obviamente un problema estructural de finanzas públicas. Y entonces ahí viene la pregunta de si va a haber una reforma fiscal. Yo les voy a hacer una predicción. Reforma fiscal no va a haber. Y no la va a haber por tres razones. Una, porque López Obrador los impuestos le sacan ronchas, nunca ha querido aumentarlos, no está dispuesto a asumir el costo político de hacerlo. Dos, porque López Obrador ya vio las fotos de Cali, Colombia y de Bogotá. Y tres, porque el presidente piensa que puede conseguir recursos de dos fuentes. Uno es la mejora en el SAT para apretar a los causantes y que paguen más. Ciertas reformas a la ley que permitan codificar los criterios que ha desarrollado el SAT en sus auditorías. Y párenle de contar. Hay algunas propuestas de reforma, pero el anuncio que hizo hoy el presidente de Rogelio Ramírez de la O, acompañado con un mensaje de no habrá más impuestos, creo que hay que tomarlo como es. Lo que dice el presidente hay que creérselo. Y además el presidente piensa, pero aquí está equivocado, que los recursos petroleros le van a proveer espacio presupuestario hacia adelante. Lo que realmente le proveería espacio presupuestal al presidente no es apostar al petróleo, sino apostar al crecimiento de la economía. Porque cuando la economía sea exitosa y creemos un México atractivo a la inversión, la recaudación de personas morales es hoy en día ya, por mucho, la fuente más importante de recursos para la cuarta transformación. Descansar solamente en la recaudación sin atender a las preocupaciones de las personas y empresas que pagan impuestos, electoralmente no es una buena apuesta para 2024, como muestra el resultado que obtuvimos el domingo, donde las personas que pagan impuestos salieron a votar en contra de la 4T. Entonces creo que hay una posibilidad de un convencimiento de que mejorar el ambiente de inversión, lo que implica, por supuesto, mejorar las agencias reguladoras del gobierno mexicano, es una parte importante, pero bueno, López Obrador es una persona bastante fija en sus ideas y creo yo, si tuviera yo que apostar, que se va a seguir dedicando a los 25 proyectos que nos propuso al principio del sexenio, que son sus programas sociales, sus programas de infraestructura, que ahora incluyen, además del Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, la refinería de Tula y la repotenciación de las presas hidroeléctricas, y ciertas reformas jurídicas en materia de fiscalización por parte del Estado y seguridad pública en términos de la Guardia Nacional, extinción de dominio, reformas al Código Fiscal, etcétera, que también eran parte de su prioridad. Esos son los 25 proyectos del presidente, al cual añadirá un tercero, un último, un 26, que es, por supuesto, la elección de 2024. Y bueno, en ese contexto estamos viviendo y eso creo que es lo que puede pasar en los próximos 3 años. Aquí me detengo, César, encantado de contestar preguntas si en caso de que hubiera alguna. Al ser Arturo Herrera un funcionario público de carrera, prudente, discreto, eso da cierta confianza al estar al cargo ahora de Banco de México, pero sigue siendo una persona muy cercana al presidente.
¿Crees tú que la autonomía de Banco de México se sigue viendo respetada con este movimiento? Yo creo que en la medida, déjame decirlo de dos maneras. Uno, en la medida en la que haya una amenaza de inflación en México y en Estados Unidos en el cuarto trimestre de este año, la importancia de tener una persona que maneje el Banco de México de una manera responsable crece exponencialmente. Entonces, dependerá un poco de dónde esté la política monetaria de Estados Unidos. Lo que le ha dado espacio al presidente López Obrador en sus primeros 3 años para equivocarse en materia de política económica es la política monetaria de Estados Unidos demasiado laxa. Si hay una posibilidad de que la política de Estados Unidos monetaria sea menos laxa, la presión sobre el peso va a ser mucho más grande y por lo tanto la responsabilidad del Banco de México va a ser mayor, pero también, digamos, la aceptación por parte del presidente de la autonomía del Banco de México. Entonces, si Arturo Herrera termina siendo el gobernador, faltan 6 meses. En esos 6 meses el presidente puede cambiar de opinión. No creo, pero 6 meses es muy largo tiempo. Yo me imagino que Arturo se va a dedicar a estudiar política monetaria en estos 6 meses. Es como decías, un funcionario responsable y creo que sería ¿por qué no un buen gobernador del Banco de México? Entonces, depende un poco de las condiciones externas. El presidente sabe muy bien que la impopularidad de Peña Nieto estaba ligada a 3 factores. 1, corrupción, que él supo explotar muy bien. 2, impuestos. Peña Nieto nos incrementó la carga fiscal de 8.5% del PIB a 12%. Ahora estamos en 14%, ¿no? Con Raquel Buenrostro. Y eso hace a la gente impopular. Se vio parcialmente en la elección del domingo. Pero la razón más importante de la pérdida de popularidad de Peña Nieto está ligada con el hecho de que el peso pasó de 12 a 20 pesos por dólar. Y el presidente, si algo va a hacer, es asegurarse que no haya una devaluación importante antes del 2024, porque eso sí, la combinación de altos impuestos y devaluación del peso es una receta para perder en 2024. Entonces yo confiaría que el presidente va a nombrar a un gobernador del Banco Central que sea cauto y le va a decir que quiere que la inflación y el tipo de cambio no tengan sobresaltos. Luis, mencionabas que hay pocas probabilidades de que haya una reforma fiscal. Pero a la luz de los resultados del domingo, Nuevo León tiene un gobernador que esperemos todos se deje ayudar, un gobernador de MC, y en Jalisco hay un gobierno que se ratificó con el voto de confianza del pueblo de nueva cuenta de MC. Estos 2 gobernadores han manifestado su propuesta para que haya un nuevo acuerdo de coordinación fiscal y seguramente lo van a sacar en los próximos meses. ¿Cuál sería el escenario ahí cuando Jalisco y Nuevo León, y seguramente se van a unir otros estados tigres del crecimiento económico como son los del centro del país, que pongan en la mesa una exigencia de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal? Bueno, me parece muy bien que lo hagan y que lo pongan, pero creo que tiene pocas probabilidades. Tiene pocas probabilidades así en abstracto, porque los únicos gobernadores que se pueden enfrentar al presidente de la República son aquellos que tengan una base gravable importante. O sea, en la historia de México ha habido 2 gobernadores que se han enfrentado al presidente de la República con éxito. Uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador y el otro es Marcelo Ebrard. La característica de estos 2 es que en la Ciudad de México sí se recauda el impuesto predial. Entonces, si tú tienes una base gravable importante, pues te puedes enfrentar al gobierno federal. Si el 90% de los ingresos que tú tienes vienen del gobierno federal, por más que digas que quieres una nueva fórmula de participación porque tú los generas, pues sí, tiene sentido, hay que hacerlo y hay que exigirlo, pero la probabilidad es más baja. Y además el otro factor que existe es la elección del domingo. La elección del domingo merma de manera significativa a la Alianza Federalista, creo que se llama, ¿no?
porque Morena tiene ahora pues un número importante de gobiernos estatales y pues el principal perdedor, el PRI, el PAN también perdió dos y el gobernador de Tamaulipas pues perdió la legislatura local. Entonces, la capacidad del gobierno de Tamaulipas de encabezar estos movimientos, pues yo creo que es sensiblemente menor. Va a haber un movimiento en ese sentido, pero lo veo un poco difícil. Creo que lo que sí puede suceder es que haya movimientos por parte de los gobernadores estatales para encontrar más recaudación en el ámbito local y una negociación con el gobierno federal para recibir más recursos, eso sí. Ahora, si el presidente quisiera hacer una reforma fiscal, seguramente trataría de convencer a los legisladores, a los gobernadores, para que se reparta la culpa. Pero yo veo muy difícil que el presidente se anime a una reforma fiscal antes de la revocación de mandato. A menos de que los mercados se lo exigieran, pero los mercados difícilmente se lo van a exigir con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero bueno, esa posibilidad existe, digamos, que se compliquen las finanzas públicas por el incremento de la tasa de interés, o sea, del riesgo inflacionario. Ese sería quizá el escenario que a lo mejor obligaría al gobierno a una reforma fiscal, pero yo la veo difícil. Hay un aspecto que sí se ha considerado, no sé si Rogelio Ramírez de la O vaya a aceptarlo, pero que la Secretaría de Hacienda estaba pensando proponer, que es transitar de la tasa cero en alimentos a tasa exenta, pero el rechazo que va a haber del sector agropecuario en eso es, el presidente no sabe el rechazo que le va a generar eso en el CNA y luego en el campo mexicano de una medida de esa naturaleza, porque no lo entienden, pero cuando empiecen las manifestaciones lo van a entender. Eso no, porque el otro día escuché, por ejemplo, un productor agropecuario que decía, sí, pero el gobierno nos puede prometer incrementar los aranceles para compensar. Los aranceles no los puedes incrementar. Además, no te conviene incrementarlos porque México terminó en 2020 con una participación de mercado agropecuario e agroindustrial en Estados Unidos del 27%. O sea, tenemos el 27% del mercado de Estados Unidos. O sea, amenazar aranceles en alimentos, pues es darte un balazo en el pie de tamaño caguama. O sea, y además tiene impacto inflacionario en el sector alimentos. Entonces, si tu principal preocupación es inflación en alimentos, meterle más inflación en alimentos en este contexto es impensable. Y además hay otra cosa importante. Si no llueve mucho este año, hay que esperar que sí llueva, sobre todo que tengamos buenos huracanes en la costa del Pacífico. Podemos tener una sequía importante en los principales centros de producción agropecuaria del país, en Sonora y Sinaloa, que nada más van a empujar los precios todavía más para arriba. Así es. Aquí tenemos coincides precisamente amigos estimados del noroeste del país que seguramente estarán coincidiendo con nosotros de la gravedad de una propuesta como esta, pero veo que nos hace el favor de acompañarnos y ya entró a la conferencia don Líbano Sáenz. Me encantaría, Líbano, escuchar tu opinión a la luz de lo que ha estado comentando Luis de la Calle en los últimos minutos y cómo ves tú el panorama de México para los próximos meses y años. Líbano, bienvenido. Muchas gracias César por la introducción, pero en realidad me acerqué aquí por la admiración y el respeto que le tengo a Luis desde siempre. Fue un extraordinario servidor público y ahora es un gran consultor de clase mundial. Y pues no sé a qué te refieres de cómo veo el escenario, si te refieres al post-electoral o si te refieres a los cambios que hubo hoy. Ya escuché un pedacito de lo que dijo Luis, concuerdo con él al 100%. Pero ¿qué veo del resultado de las elecciones? A lo mejor voy a decir muchos lugares comunes, porque en estas 72 horas se han dicho muchas cosas, pero yo creo que fue un gran resultado. A mí me parece que probablemente lo más importante es la consolidación del Instituto Nacional Electoral. Había que defenderlo y salió el propio presidente a reconocer el resultado. Veo la rebelión
de las clases medias urbanas como una nota muy importante. Veo una pérdida de las posibilidades de modificar la estructura de los órganos autónomos o hacer modificaciones constitucionales. Me dio mucha tristeza ver la respuesta del líder del PRI ayer a la convocatoria que hizo el presidente, muy probablemente ya bastante platicada con el propio Alejandro Moreno, pero fue extraordinaria la reacción de los otros dos partidos. Cuando haces una alianza, no se vale que una de las partes se sienta convocado y responda. Es una alianza, entran los tres aliados o no entra ninguno. Y afortunadamente parece que hay una rectificación, ojalá se sostenga. Veo que es una pena decirlo, pero la coincidencia de la geografía del narcotráfico, cuando yuxtapones un plano de los triunfos que tuvo Morena, pues la coincidencia es terrible porque gana todo el Pacífico, gana el norte de Coahuila, gana el norte de Chihuahua, gana Quintana Roo, gana en Veracruz y gana Tamaulipas. Pues ahora sí que es una coincidencia muy delicada y muy peligrosa, y más cuando el presidente a la mañana siguiente dice que está muy agradecido con el crimen organizado porque se portó muy bien. No quiero ironizar al respecto porque lo dijo seriamente, y además hizo un comparativo doloroso porque dijo que el crimen organizado de cuello blanco se había portado mal. Me imagino, y lo digo con pena, que se está refiriendo a las clases urbanas que votaron en contra de él. Es muy alentador el resultado porque, pues yo creo, y lo puse así en un tuit, que el PRI empezó a perder cuando mandó la señal o generó la percepción de que era derrotable. Eso no empezó, como dice mucha gente, con la reforma de 1996. No, eso empezó desde antes. Y voy a tratar de ser muy breve porque no es mi tiempo, es de Luis. El PRI se mantuvo muchas décadas porque era un partido bueno, era eficaz y era confiable. Cuando en el 68 la sociedad descubrió que mataba, pues ya no era bueno, pero era confiable y era eficaz. Cuando nacionalizó la banca, dejó de ser confiable, ya no era bueno, pero era eficaz. Y cuando el presidente de la Madrid no salió en el temblor de 85 y la sociedad se tuvo que organizar para defenderse de la tragedia natural, pues dejó de ser eficaz. Si ya no era bueno, si ya no era confiable y ya no era eficaz, pues ya era susceptible de perder. Y empezó a perder. Tardó mucho tiempo, ese tiempo no le va a tomar a Morena, pero ahora sí es derrotable Morena. Eso es lo que puedo decir al respecto. Líbano, es un gusto siempre escucharte, la experiencia habla y bueno, pues con tantos años en la toma de decisiones de este país, en este pequeño resumen que hiciste, creo que pusiste en su justa dimensión lo que ha sucedido, incluso desde el 68. Luis, ¿algún comentario a lo que nos aporta Líbano? No, agradecerle a Líbano sus palabras, por supuesto, pero sobre todo su amistad desde muchos años. Un respeto que yo tengo sobre Líbano por su calidad humana y su enorme capacidad de análisis y de observación. Y su capacidad de lectura siempre también me ha sorprendido agradablemente durante tantos años. Yo añadiría en la nota negativa de Líbano también San Luis Potosí, como un área donde, y el Pacífico, por supuesto, desde Acapulco, no solamente el otro Pacífico, ¿no? Sí, es un asunto muy preocupante. Hay una explicación que todavía tiene que estudiarse con mucha claridad y con detenimiento del diferencial de participación ciudadana
alrededor del país, y creo que hay dos fuerzas. Una es las clases medias urbanas más informadas, las que según el presidente, que también hizo una declaración muy desafortunada, la gente que lee, que votó en contra. Eso es un factor, ¿no? Y se ve clarísimo en casi todas las ciudades grandes, excepción hecha de Tijuana, quizá. Y por otro lado, la relativa baja participación ciudadana en otros centros importantes de votación. Y si hubo algún involucramiento o falta de operación o impedimentos a la operación por parte de movimientos ilegales de otro corte, ¿no? Entonces, sí es un pendiente importante y un motivo de preocupación, ¿no? O sea, no hemos podido avanzar en resolver los problemas de seguridad de este país, y eso pues, es de una enorme preocupación. El país es demasiado grande y demasiado complejo para que eso se pueda resolver con reuniones a las 6 de la mañana en Palacio Nacional. Entonces, también se requiere en ese ámbito la participación municipal y regional y estatal que, César, ustedes han estado impulsando en el occidente de México, en Jalisco, ¿no? No esperar a que la solución venga solamente de la Ciudad de México. No quisiera dejar de preguntarle a Liévano, ¿cómo compara los momentos que vivió él al lado del presidente Zedillo en aquella época dificilísima del 94, cuando desafortunadamente veníamos de un magnicidio de Luis Donaldo Colosio y los asesinatos que ya sabemos, y luego los problemas económicos con el efecto tequila, con el momento que vive hoy el país a raíz de los esfuerzos para la cuarta transformación? ¿Cómo comparas, Liévano, ese México del 94 con el México del 2018, 19, 20? Bueno, yo creo que no son comparables. Primero, no ha habido otra crisis más terrible que la que se generó a raíz del problema que tuvimos, porque se juntaron muchas crisis. Y además, porque la verdad sea dicha, el presidente Zedillo, que es un mexicano ejemplar, extraordinario, pues realmente no llenaba el fenotipo del priista como para que fuera entendido y comprendido por su partido. Y entonces el presidente hizo un análisis y llegó a la conclusión de que el PRI había madurado lo suficiente como para que se condujera como un partido político. Y una vez emanado el gobierno de ese partido, pues el gobierno se dedicara a gobernar para todos los mexicanos. Esas eran ideas muy arraigadas en el criterio del presidente. Y actuó como un jefe de Estado sin dejar de reconocer su militancia, que no era una militancia muy ortodoxa, pero era un militante convencido y muy leal al partido y muy reconocido con la victoria que le había dado el partido. Bueno, en eso pues tenemos ahora un presidente que se comporta como jefe de partido permanentemente. El presidente habla en las mañanas para su partido, para su grey. Y Zedillo fue al partido y les dijo: señores, vamos a establecer la sana distancia. Yo creo que fue una frase mal construida y peor entendida, porque el presidente lo que estaba diciendo: ustedes han madurado ya lo suficiente como partido y entonces caminen solos, hagan política como debe ser. Y en el partido pues lo leyeron como que estaba renunciando a hacerse responsable de lo que sucediera. Y era un gesto de respeto y de reconocimiento. Este presidente está actuando de una forma distinta. Luego, pues en medio de las crisis, porque fueron muchas crisis empalmadas, el presidente sintió que faltaba una reforma política y se firmó un acuerdo en enero del 94, del 95, un acuerdo con todos los partidos para hacer la reforma, una reforma que, ¿qué nos dio esa reforma? Esa reforma le dio el voto al Valle de México, a la Ciudad de México, que tenía más de 100 años sin tener voto.
Esa reforma le dio recursos a los partidos para que pudieran participar políticamente en las elecciones. Esa reforma le dio acceso a los medios a todos los que quisieran participar en las contiendas. Esa reforma le dio recursos a los partidos para que participaran, y esa reforma creó un tribunal para dirimir los aspectos en los que hubiese divergencia a partir de las elecciones. Yo creo que fue un gran avance. Si a eso le agregamos que posteriormente se creó el SAR, que nos dio ahorro interno y que ahora nos permite enfrentar muchos temas que en otras circunstancias serían terribles. También se le dio autonomía al Banco de México y pues todos esos cambios que tienen que ver con las libertades políticas y que fue un avance a las reformas que había hecho el presidente Salinas en materia económica, pues nos dieron mucha solidez, hicieron estructuras institucionales que han aguantado y que nos han permitido encontrarnos donde nos encontramos hoy. Pero lo que estamos viviendo hoy no es comparable, porque había hombres de Estado que entendían cuál era la función del gobernante como jefe de Estado. Y hoy yo creo que estamos padeciendo una carencia de esa actitud respecto de la forma de enfrentar los problemas que tiene cualquier gobierno, pero este en particular también los genera. Entonces, no encuentro similitudes. Tal vez en la austeridad del presidente. El presidente Zedillo es un hombre austero hasta la fecha. Pues este presidente también es un hombre muy austero. Pero austero no quiere decir ser honesto. En el caso de Zedillo era un hombre austero y honesto. Pues qué importante comentario, Liévano, que nos queda para la reflexión. El tiempo se nos ha venido encima y bueno, tenemos que concluir esta conferencia que ha sido tan interesante y sobre todo tan informativa para todos los que estamos aquí y que representamos además a mucha más gente. Luis, quisiera escuchar tus conclusiones con la visión positiva que siempre tienes. ¿Qué tenemos que hacer desde las regiones del país, como la región occidental de México, para poder jalar al resto de la nación hacia ese estadio de mayor bienestar y más equitativo, Luis? Bueno, es una pregunta muy fácil la que me haces, César, como siempre. Yo añadiría una cosa sobre lo que estaba diciendo Liévano con respecto a 94, donde sí hay un cierto paralelismo, pero que está relacionado con la clase media, por cierto, pero un poquito distinto. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mucha gente pensó, y algunos funcionarios públicos incluidos, de que el TLC era, digamos, la pasarela, el umbral para convertirnos en un país desarrollado. Y el inicio del TLC, el 1 de enero de 1994, coincidió con el levantamiento zapatista. Y ese levantamiento zapatista representó, digamos, un cubetazo de agua fría para el neoliberalismo, en el sentido de decir, sí, el país puede convertirse en un país desarrollado y somos competitivos y qué bueno que México tiene ahora una participación con Estados Unidos, pero en México tenemos todavía problemas ancestrales de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de dificultades para desarrollarnos. Con cierta razón, por supuesto, del subcomandante Marcos y del movimiento, en el diagnóstico de la existencia de esa realidad, pero muy equivocado en igualar la pertenencia de México al TLC con esos problemas, porque esos problemas no tenían nada que ver, o tienen muy poco que ver con la modernización del país, sino al revés, con la falta de modernización del país. Bueno, hoy en día, con el presidente López Obrador, la elección del 6 de junio, la reaparición, como decía Liévano, de la clase media más politizada, más informada, más lectora, votante en los centros urbanos, es una especie de inicio de cubetazo de agua fría para un presidente de la República que piensa
que México es un país mayoritariamente pobre y que hace un silogismo. Si México es mayoritariamente pobre y Morena representa a los pobres, nuestra victoria, la de Morena, es imperativa, es moralmente necesaria y es históricamente irreversible. Porque, por definición, los pobres son mayoría y nosotros somos un gobierno de pobres y un gobierno pobrista, ¿no? Que no está muy interesado en el desarrollo. Lo que estamos viendo con la elección del 6 de junio es que la sociedad mexicana es mucho más compleja, mucho más rica en su variedad de opiniones, de formas de ver el mundo, y que el éxito de México depende de la capacidad que tengamos de construir puentes entre los dos grupos de mexicanos y volvernos uno mismo. O sea, el presidente apuesta a la división y a la polarización como instrumentos para la preservación del poder. Y creo que la apuesta de los mexicanos debe ser y la inversa, que es decir, el respeto a los derechos de todos, a opinar, a ser distintos y olvidarnos un poco del maniqueísmo de conmigo o contra mí, sino aceptar la riqueza y ver en la riqueza y en la diversidad del país una ventaja compartida muy importante. El crecimiento de la clase media da precisamente eso, porque el triunfo de 2018, a diferencia de la posición que tenía el presidente en 2006, donde había hecho el silogismo, México es mayoritariamente pobre y por eso voy a ganar, en 2018 el presidente López Obrador ganó con un amplio margen gracias al voto de la clase media. Pero la clase media, por definición, está acostumbrada a llegar al anaquel y escoger distintos precios, distintas calidades de las cosas que consume. Bueno, en política también. Y una clase sofisticada que lee, que tiene redes sociales, etcétera, pues es más difícil de controlar. La primera batalla que perdió Morena en esta elección fue en las benditas redes sociales antes, ¿no? Entonces, creo que eso es un aspecto altamente interesante. ¿Sobre qué se debe hacer? Yo creo que lo más importante es dignificar la obtención de utilidades. En México tenemos una visión y que impulsa mucho el presidente, por supuesto, de que las utilidades son producto de la corrupción o de la suerte. Cuando en México dignifiquemos la actividad empresarial como legítima y benéfica y provechosa y crees un ambiente que favorezca la actividad empresarial, la inversión en el futuro y que le permita a los propios mexicanos, a las familias, visualizar un futuro mejor e invertir en él, vamos a desarrollar un ecosistema de un enorme éxito. Entonces, estados como Jalisco o el occidente de México a lo que tienen que dedicarse, abocarse, es a crear las instituciones que permitan el reconocimiento de estos derechos, que permitan la dignificación de la generación de riqueza e utilidades a través del pago correcto a los trabajadores, del cumplimiento con las leyes y las normas, etcétera, y a través de una apuesta a favor de la creatividad y el crecimiento con estándares de excelencia. Si logras hacer eso y te conviertes en una isla de prosperidad, vas a generar un círculo virtuoso de una enorme importancia. Y la distancia con el gobierno, al final del día, va a ser una cosa muy positiva. El presidente López Obrador nos puede dejar 3 cosas al final del sexenio que pudieran ser positivas. Una, la aceptación de la inevitabilidad de la integración de América del Norte. 2, la aceptación de los resultados electorales. Como decía bien Líbano al principio, el gran ganador es el INE y el gran ganador es que se acepten los resultados electorales de una manera, el escrutinio ciudadano y el veredicto ciudadano de una manera casi automática. No hemos llegado ahí, pero
si este presidente aceptara los resultados electorales en 2021, en 2022, en 2023 y en 2024, haríamos un progreso muy importante. Y la tercera cosa, la distancia entre el gobierno y la actividad privada. Porque la falta de legitimidad de las utilidades en México está ligada mucho a la percepción de que la riqueza se genera a través de las ligas que tienen las empresas con el gobierno. Y el presidente puede, a lo mejor de una manera involuntaria, acabar de lograr que la sana distancia, no sanitaria ni tampoco política que mencionaba Líbano, sino la sana distancia económica, se convierta en un activo importante para el país y los empresarios entonces se dediquen a la creación de valor a través del uso de la inteligencia y de la creatividad mexicana y no a través de las conexiones políticas como se ha hecho en algunas ocasiones en el pasado y que tanto han dañado esa conexión política a la percepción de que crear riqueza es de suyo corrupto, que ese es un poco el argumento del presidente. Y creo que un estado como Jalisco y el occidente de México deben convertirse en una fuente de inspiración para el resto del país. Y finalmente, para hacerlo con éxito, tienes que recordar la máxima del comercio exterior. La máxima del comercio exterior es descubrir a través de la competencia, no solamente cómo compensar tus debilidades, que eso hay que hacerlo, ¿no? Las educativas, las de seguridad, etcétera, sino descubrir tus ventajas comparativas. ¿Para qué somos buenos? Y a través de ese proceso, el desarrollo es el descubrimiento de las ventajas comparativas y en la región del país que ustedes viven hay muchas y muy grandes, no solamente para ser exitosos dentro de México, sino sobre todo ser exitosos fuera de México, en América del Norte, pero también en Asia y en otros muchos lugares y convertirse en ejemplo para el país. Entonces creo que sí, las posibilidades son grandes, pero hay que saber si imaginárselas y hay que creer que es posible, porque si no es posible, lo hacemos una profecía autocumplible y nunca lo vamos a lograr porque no vamos a invertir en ello. Luis, Líbano, nos han dejado tarea, nos han dejado iniciativas y propuestas que son para la reflexión y que sobre todo son positivas en el sentido de lo que viene para adelante. Coincides precisamente, es lo que ha tratado de hacer estos últimos años, el buscar establecer esos puentes de comunicación entre el sector privado y el gobierno del Estado y otros gobiernos, gobierno federal también, otras regiones del país, para provocar ese crecimiento económico más equitativo. Esa será nuestra tarea. Tenemos sectores estratégicos donde nos hemos anclado para tratar de potencializarlos y hacer que eso suceda. Sus recomendaciones, sus comentarios son muy valiosos. Estamos tomando nota. Saldrán los resúmenes y las frases de ustedes para que le sigamos dando vuelta en la semana y podamos tomarla como recomendaciones a seguir. Yo quisiera agradecer a los dos y a todos ustedes asistentes a esta reunión, porque ha sido un ejercicio de reflexión después de lo sucedido el domingo, que afortunadamente salió bien, salió en paz, y bueno, pues los resultados ahí están. Cada quien le dará su interpretación, pero lo más importante es que tenemos un país que sigue trabajando, que sigue viendo para adelante y que no estamos en una situación complicada como en otros de América del Sur, que no quisiéramos estar en sus zapatos. A Líbano le quisiera comprometer para una próxima plática. Creo que tiene muchísimo que compartir con nosotros y nos encantaría que estuviera repasando lo que vivió precisamente en aquellos días difíciles del 94 y luego las décadas que siguieron. Así es que ya nos pondremos en contacto con él. Y a Luis de la Calle ya sabe que le vamos a seguir dando mucha guerra. Desde siempre ha sido un apoyo para Coincides. Y bueno, pues las decisiones que estaremos tomando en los próximos meses al respecto de nuestro plan de trabajo con una visión al 2040 estarán apoyadas en su opinión, en su consejo, en su profundidad de las cosas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con una sesión
también de pensamiento crítico y también de compromiso. A todos, muchas gracias. Esto es Coincides. Hasta la próxima. César, felicidades, muchas gracias. Gracias.